6 de la tarde con 37 minutos. La inflación en Argentina no da tregua. Superó por primera vez en más de 30 años una tasa interanual de 3 dígitos. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los precios al consumidor experimentaron en febrero pasado un aumento de, escuche bien, 102,5% en los últimos 12 meses. Para analizar el complejo momento económico que se vive en el vecino país, estamos con Miguel Ángel Boyano, economista de Carta Financiera. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la cosa en Argentina? Porque uno ve esta noticia, digamos, de una inflación en momentos en que en nuestro país, acá también, hemos estado un último año con serios problemas de inflación, pero obviamente son mínimos comparados con los de Argentina. ¿Cómo se siente ahí en Argentina? ¿En qué se traduce esta inflación que ha llegado a 102,5%? Bueno, se traduce en una gran incertidumbre, en un montón de decisiones que se postergan. Algunas se postergan, otras se adelantan. Paradójicamente, el que tiene pesos y tiene la capacidad de consumir, consume más, porque sabe que el día de mañana probablemente sea más caro. Pero en general, cuando los precios suben a la velocidad que suben en Argentina, una de las cosas que suceden es que los precios como señal de información pierden esa función de alguna manera. Entonces, si alguien le pregunta al azar en la calle a una persona cuánto vale una Coca-Cola en el supermercado, o cuánto vale un alfajor, o cuánto vale una pizza de mozzarella, es muy difícil responder. O van a encontrar respuestas increíblemente dispares. Lo que hace que, bueno, comúnmente se dice no hay precio. Es decir, nunca nadie sabe a ciencia cierta lo que valen las cosas y no hay nada que haga pensar que esto vaya a cambiar de rumbo, al menos hasta el próximo gobierno, y todavía tenemos Un año completo. algunos meses más. Sí, claro, Casi. o gran parte del año. Ahora, Miguel Ángel, para entender, porque los precios suben a este ritmo que tú dices, increíble, ¿cierto? Y al día siguiente está más caro. ¿Cuánto han crecido los salarios en términos reales? Porque, claro, el problema es, si los salarios no suben, no te alcanza para pagar esos precios como han subido. Pero, ¿han subido los salarios reales de manera de ir tratando de alcanzar la inflación o tampoco? Bueno, han subido, pero esto depende mucho de cada sector y de su capacidad de negociación. Yo te diría que el sector privado ha quedado retrasado en promedio, al menos cuando se lo compara con los trabajadores estatales. Entonces, fíjate lo interesante también. El Estado cuida a los trabajadores estatales, que en realidad son muchísimo más de los que debería tener, pero otros participantes muy importantes de la economía no los cuida, que son los jubilados. Las jubilaciones han quedado muy detrás de la inflación, han perdido poder adquisitivo eh, sin ningún lugar a dudas. Y vuelvo a decir, el sector privado dependerá de cada uno de los sectores, eh, pero como digo, en promedio, obviamente pierde una parte y hay una caída del poder adquisitivo. Eso sucede. Por ejemplo, estamos mostrando imágenes mientras hablamos contigo en los supermercados, ¿cierto? Si alguien va a comprar un supermercado, ¿le alcanza para la mitad de lo que le alcanzaba antes o hay ciertos productos que realmente suben de una manera insólita y por lo tanto ya la gente ha dejado de comprarlos? ¿O la gente se termina adaptando y comprando, no sé, en el mercado negro? Bueno, en realidad no hay manera de sacar ventaja a gran escala de lo que puede hacer el mercado negro de alimentos, ¿no? No Ya. sé si existe tal cosa, al menos en lo que es el supermercado. Quizá en algunos mercados más chicos o fuera de las grandes ciudades, sí alguien podría comprar carne en negro sin pagar IVA, podría ser, pero incluso la carne hoy está muy cara y son pocos los que acceden a eso, con lo cual no me animo a decir que hay un mercado negro muy grande para comprar alimentos. Al menos no lo veo con tanta claridad. En mi caso particular, puedo decir que Sí.
Sé que la misma plata que compraba un determinado carrito con tanta comida, hoy alcanza para mucho menos. Eso me lo marca mi mujer todas las veces que vuelve, bueno, varias veces horrorizada. Y Mm, sí, hay cosas que se dejan de comprar, eh, o también termina sucediendo que las marcas empiezan a poner menos cantidad o bajan la calidad. claro. Esto es algo muy común. Incluso si uno va a restaurantes que son más o menos buenos, se nota la baja de la calidad, porque si no nadie lo pagaría. Mm, Mirá, una casualidad que yo el año pasado me acuerdo, creo que para julio estuve en Santiago y la diferencia con comer sushi en Santiago, con comer sushi acá, está bien que sushi son algo bastante de lujo, pero el salmón, por ejemplo, para sí, poner un ejemplo, la diferencia del salmón, además de que subió enormemente de precio, también lo que bajó es la calidad. Es decir, ¿puedo comer salmón? Sí, pero es peor que antes. Te garantizo que es peor que antes. ¿Y eso por qué sucede? Porque esto lo hablé varias veces con gente de restaurantes y dice, si yo tengo que mantener la calidad, no hay tantos que me lo quieren pagar. claro. Y eso termina pasando también en el supermercado, que lo ajustan de distintas maneras, ¿no? A veces el paquete trae menos porque uno no se da cuenta y el contenido te dicen cuánto es, pero antes era 100, ahora es 80, Mm, o simplemente bajan la calidad y nadie se entera, ¿no? mm. Y eso se aplica prácticamente a todos los rubros, ¿no? Miguel Ángel, una de las medidas que se han tomado en Argentina para intentar cómo controlar los precios es la fijación de precios. Me acuerdo que la última vez hablábamos, si no es contigo, con un colega tuyo, sobre esta idea y este anuncio del gobierno de fijar el precio de algunos cortes de carne, de los cortes más populares. Y eso en general hay como un consenso entre los economistas que es una muy mala solución. ¿Ha resultado en algo en Argentina? ¿Se están fijando precios y qué consecuencias ha tenido? Bueno, si vos pudieras viajar en el tiempo Mm, y viera la tapa de los diarios de Argentina hace 40 años, te sorprendería porque encontrarías la misma medida que están tratando de implementar ahora. Congelan el precio de la carne, congelan el precio del pan y la inflación sigue. Hay un libro incluso que dice 4000 años de historia de controles de precios y nunca ha funcionado. Y pensá que en la antigüedad el que subía los precios lo mataban, ahora lo pondrán una multa. Y aunque lo mataran, tampoco funcionaba. Es decir, estos controles de precios no son más que parches que buscan poner los políticos para simular que están haciendo algo, que se están ocupando. Pero la realidad es que en la medida en que la política quiera seguir gastando más de lo que se recauda con impuestos, y los impuestos están ya en valores récord, y esa diferencia que no consiguen recaudar la terminan supliendo con emisión monetaria, estamos en la misma situación. claro. Además de todo eso, que habría que bajar el gasto público y demás, además de todo eso, el gobierno no tiene ninguna credibilidad como para hacer nada. Es decir, está atrapadísimo, o más que el gobierno está atrapadísimo, los argentinos estamos Mm, atrapadísimos en un tren que mes a mes va a seguir subiendo la inflación. Si tenemos esta conversación dentro de un mes, vos probablemente digas, la inflación acumulada argentina llegó al 106,3, por poner cualquier número. mm. Y si conversamos hacia fin de año, y el número lo podemos fantasear, pero ¿quién puede decir que no, que es imposible que esté en 120 o en 130? Y la verdad que nadie puede decir eso. Claro. Porque además, siendo un año electoral, van Mm, a salir a gastar todo lo que puedan, y mucho más allá de lo que ya. puedan y deban, para intentar comprar votos. Bueno, Y bueno, eso te iba a preguntar, porque evidentemente, y esto Argentina lo ha pasado durante muchas veces, como tú dices, es una historia repetida y conocida, pero lo que aquí se debiera aplicar son medidas de ajuste que en general son dolorosas, ¿cierto? Y, sí, y es muy poco probable. Primero, el gobierno, el signo de gobierno que hay en Argentina en general no ha sido muy amigo de los ajustes, pero además estamos en un año electoral, que en general no son años para tomar medidas difíciles y duras para la población. Entonces, sí. es bien difícil que cambie el escenario, por lo menos en este año, ¿no? Bueno, es interesante lo que decís, porque efectivamente es un gobierno que no
no le gusta usar la palabra ajuste. Sí. Te ajusta, pero no te dice que te está ajustando. A los jubilados los ha ajustado. Te vuelvo a decir, en términos reales los jubilados cobran mucho menos. Y los que están escuchando del otro lado pueden decir, ¿y qué me importan los jubilados? Bueno, el tema es que los jubilados es una parte enorme de la porción del gasto público. Redondeando, es la mitad del gasto público de la Argentina. Entonces, si hay, vamos a decir, ítems que hay que ajustar, ese es uno de ellos, claramente. Y lo han hecho. ¿Y lo han hecho de qué manera? Te voy subiendo la jubilación. Sí, claro, mucho menos que la inflación. Te estoy aplicando un ajuste en términos reales. Pero también es cierto todo lo que vos decís, que siendo un año electoral y siendo un gobierno que está en retirada y que no tiene muchas perspectivas de reelección, creo que no hay prácticamente ninguna expectativa siquiera de que intente hacer las cosas bien, que no lo hizo ni en el primer momento. Y es por eso que digo que la inflación solamente va a ir subiendo mes a mes, cuando uno la compara con los 12 meses móviles, ¿no? Los Sí. últimos 12 meses móviles. Así que esa es la situación. Y quien sea electo o electa presidente, el próximo gobierno, ¿cierto? Hacia finales de este año, se va a enfrentar con una situación dificilísima. Y no le va a quedar otra que tomar medidas que son probablemente muy poco populares. Es muy probable, es muy probable. Pero también hay que Y el entender debate, que perdón, Miguel Ángel, y el debate, bueno, todavía no están en campaña, obviamente, pero igual ya hay ambiente un poco, ¿cierto? El debate entre los políticos, entre los partidos que podrían asumir el gobierno, ¿está el cómo van a enfrentar esta inflación y este problema económico tremendo que tienen? mira, creo que el único que habla de eso es Javier Milei. Los de Juntos por el Cambio, los del Frente de Todos, tienen discursos que son bastante vacíos en cuanto a contenido. Son todas expresiones de buenos deseos. Vamos a bajar la inflación, pero cuando le empezás a preguntar ¿y cómo lo vas a hacer? Y patean para el costado, vamos a decir. No, no son concretos y te dicen claramente cuál es el plan. Porque no tienen del todo claro cuál es el plan, porque tampoco tienen la convicción y porque además todavía están especulando con ver qué decir y qué no decir para primero ganar la interna, que no Claro. la tienen tan clara, y después para ver cómo ir ganando votos desde el minuto cero y qué cosas quieren escuchar los votantes y qué cosas no. Eh, bueno, esa es una de las razones por las cuales también Milei crece tanto en las encuestas, Claro. diría semana a semana, porque él dice con total claridad qué es lo que piensa hacer. Y eso no pasa con ninguno de bueno, no pasa con el oficialismo y no pasa con Juntos por el Cambio. Miguel Ángel, ¿qué pasa con los extranjeros? Porque cuando uno viaja a Buenos Aires, por ejemplo, algo que nos gusta muchísimo hacer a los chilenos, nos encanta ir, siempre además nos llegamos siempre impactados que pese a toda la crisis económica, a la inflación, sigue siendo, al menos en Buenos Aires, una ciudad fascinante con vida, donde la gente está en las calles, donde la gente sigue disfrutando, etcétera, y uno no lo entiende cómo, digamos. Pero uno va y, por ejemplo, para usar una tarjeta de crédito, ahora han tomado una medida que es cobrar la tarjeta de crédito no con el dólar oficial, porque nadie estaba pagando con tarjeta de crédito, ¿no? Así es, hay una nueva medida. Explícanos esa medida. Es una cosa, es que es un país muy raro este. Lo que pasa es que en Chile vos podés ver el precio del dólar, pero yo acá te puedo decir que hay, no sé si son 30 o 35 precios distintos según qué actividad tenga o según qué cosa estés haciendo. Y efectivamente, el dólar al cual antes te pagaban era el dólar oficial, que redondeando hoy está en los 200 pesos. Y claro, nadie quería vender el dólar a 200 cuando ibas y le decías al del restaurante a cuánto me tomás el dólar y capaz te decía 350. Entonces hoy lo que está pasando es que para poder tener ese ingreso de dólares turísticos, el gobierno encontró una manera de que los turistas lo puedan vender a otro tipo de cotización. Llamémosle dólar turista, no es exactamente ese, Pero es se como llama dólar el famoso blue, eso es. Es un precio similar al blue, no lo estás vendiendo al blue. Es un precio que está cercano al blue, que a veces está un poquito arriba, a veces está un poquito abajo, pero es cercano al blue,
que hoy estará en la zona de 370. Entonces el oficial hoy está en 210 y si vos podés vender a 370 no hay nada que pensar. Pero antes la gente directamente iba con los dólares al Sí, restaurante pues. y le decía, o al restaurante o al lugar que quisiera comprar ropa o lo que se te ocurra, y le decía, ¿a cuánto me tomás los dólares? Y te lo tomaba peor que en el blue, pero muchísimo mejor que en el oficial, entonces te seguía conviniendo. Claro, pero eso de alguna manera es como oficializar que hay un mercado paralelo. Bueno, lo que pasa es que este es un mercado blanco, no es un mercado ilegal, como siempre le gusta decir al gobierno. Ujú. Vos podés comprar dólares de manera legal a través de la bolsa. Lo que haces es comprar un bono en pesos y después venderlo en dólares. Y de esa manera te hiciste de los dólares de forma legal. Eso se llama dólar MEP. Y si querés lo podés tener afuera, comprar los dólares, Mm. tenés los pesos en Argentina y comprás los dólares y vendés, comprás el bono en Argentina, lo vendés en Estados Unidos, eso se llama dólar contado con liquidación y entonces aparecen tus dólares en Estados Unidos. Eso tiene otra cotización. Pero bueno, esto parece un poco ciencia ficción, Sí, pero es lo que pasa en este país. Es lo que pasa en cualquier país donde empezás a poner trabas con el dólar y todo el mundo trata de saltarlas por distintos lugares. claro. Justamente pusieron esto porque los turistas saltaban esa traba. Nadie quería venderle los dólares a 200 pesos. Decían, no, hay otro camino. Y sí, yo te lo consigo, le decía a cualquiera. Y Mm. se lo conseguían y ahora el gobierno dijo, bueno, tanta gente va por ese camino que voy a tener que resignarme y armarle otro camino para yo poder agarrar esos dólares. Claro. Miguel Ángel, finalmente con esta inflación, yo me imagino, y esto es evidente, que hay mucha gente que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, que su sueldo no le alcanza, ¿cierto? Porque le rinde muchísimo menos. Y esto se traduce en un aumento en la pobreza que ya está bastante alto en Argentina, ¿o no? Cada vez que sube la inflación, aumentan los pobres. Eso es así porque tenés más parte de la población que no llega a acceder a la canasta básica. La pobreza se mide por el ingreso de cierta porción de la población que no llega a cubrir ciertas necesidades básicas, donde la alimentación tiene una ponderación enorme. Entonces, ahí está la línea de pobreza y todavía tenés otra más abajo que es la línea de indigencia, que es esto es otra canasta que es todavía más precaria. Efectivamente, ese número creo que no llega al 50%, pero debe estar en Claro. 44, 45. Y te garantizo que cada vez que sube la inflación es matemático. Aumenta el número de pobres porque es menos la gente que puede acceder a la canasta esta básica que cubre, como decía, ciertas cosas, cierto conjunto de alimentos y vivienda, ropa, etcétera. Esa claro, la peor cara finalmente de la inflación, la gente que lo sufre en su vida diaria y el aumento del número de pobres y de Bueno, indigentes en por Argentina. eso, por eso cuando se Mm. falsearon los números de inflación en Sí. Argentina, que estaba Guillermo Moreno en la época, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, eh, como había una inflación tan absurda, que era la que publicaban, la presidente en ese momento llegó a decir que había menos pobre que en Alemania. Y claro, porque si vos haces, pones números falsos de inflación, automáticamente tenés números falsos de pobreza, Claro. porque te va a parecer que todo el mundo accede a comprar esa canasta básica. Eh, Mentir con la inflación es mentir con la pobreza, es automático. Claro, es simplemente un autoengaño. Miguel Ángel Boyano, economista de Carta Financiera, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Un abrazo a la distancia y esperamos que las cosas vayan un poco mejor ahí en Argentina. Bueno, muchas gracias, un abrazo y esperamos vernos pronto.